Cordial saludo. Mi nombre es Carlos Fernando Martínez y estoy con Oscar Leonardo Rincón. En esta oportunidad les venimos a contar de nuestra experiencia en el aula invertida. Eh, el aula invertida le tomamos de esta definición. Entonces, Oscar, ¿cómo es la Eh, definición? Más que la definición, me gustaría plantear la dinámica que se puede generar dentro del aula invertida. Ya estamos dejando atrás un poco la metodología donde el docente va de forma magistral, dicta su clase y el estudiante absorbe cualquier conocimiento. Ahora, el estudiante tendría que hacer una revisión previa a los temas tratados, analizarlos, plantear ciertas circunstancias, plantearse preguntas y exponerlas dentro del aula. De esta forma se genera de una forma interactiva la relación entre el conocimiento aprendido antes de entrar al aula, el docente y el mismo estudiante. Ok. Construimos esta definición. El aula invertida es una práctica académica que plantea terminar con las clases magistrales y aburridas, apoyándose en herramientas interactivas orientadas a incentivar de forma individual y colectiva a los estudiantes sobre los temas propuestos de la clase. Esto tiene un objetivo. Dinamizar la clase de microeconomía en el caso de nosotros. Buscar unas alternativas de dinámicas que produzcan dentro del estudiante entusiasmo a aprender ciertos temas que en el pasado podían ser un poco más aburridos, temas más por la parte matemática, formalización de modelos, generar cosas para que el estudiante se enfrente a una dimensión diferente al que estaba acostumbrado a enfrentarse. Normalmente la clase tradicional, el profesor es el que trae el tema y los estudiantes abren su mente para que de allí echemos todo lo que el profesor trae. Y de pronto, más adelante, lo que hacemos es gestionar con algunas acciones y mirar a ver qué fue lo que el estudiante recogió. Eso es lo que tradicionalmente ha sucedido con las aulas. En esta aula invertida queremos darle un vuelco diferente, diciéndole al estudiante que sea más activo frente a su responsabilidad frente a la clase. Ahora él no puede ser una persona pasiva, sino que le cambiamos el rol. Probablemente el más pasivo del salón debe ser el profesor y el estudiante trae ya consigo una cantidad de conocimientos y él es el que debe velar por su propia generación y estudio en general, ¿no? Sí, no, y lo interesante también sería la forma vivencial de aceptar los temas. Ya no la parte teórica solamente centrados en el salón, sino que el estudiante también con el conocimiento previo del tema puede aplicar a la vida real, los temas aprendidos. Por ejemplo, miramos porque hay una fluctuación en la demanda, aumentan los precios, se contraen las cantidades. ¿Cómo le afecta en la vida? ¿Será que al generar una restricción en el presupuesto yo puedo comprar más, puedo comprar menos? Y esa forma de análisis genera también un mejoramiento de aceptación de los temas por parte del estudiante. De hecho, no partimos de la situación en donde el estudiante vive su economía y a partir de allí él debe empezar a ordenar metodológicamente los conceptos. Quiere decir entonces que partimos de la situación en donde el estudiante viene ya con un conocimiento. Se puede llamar un constructivismo, pero en la medida que él va adquiriendo una nueva dimensión en cuanto a que ha estudiado previamente los temas, lo que hacemos en la clase va a ser puro vivencial. Exploramos sobre esa situación vivencial, sobre su situación actual, de su entorno, y luego le decimos de alguna forma que él proyecte eso aprendido y eso que vio en la clase, que lo proyecte hacia su familia nuevamente, hacia su vida profesional. Hemos propuesto esta situación. Entonces empezamos con Selección del tema. cómo seleccionamos el tema. Dentro del programa o la malla que tenemos de la asignatura, miramos cuáles son los temas más apropiados para aplicar la metodología, iniciamos un proceso con el tema seleccionado. Correcto. Luego hacemos una preparación del material.
de esa preparación del material, este semestre hemos cogido algunos materiales de la educación virtual y lo hemos puesto en el Moodle de los estudiantes presenciales. Sin embargo, con algunas ediciones y algunas, digamos que acomodamientos Sí. al material, hemos logrado de pronto generar un espacio particular para ese conocimiento. Más adelante vemos que probablemente sobre eso hay que establecer unas metodologías y generar material para el aula. La tercera. Puesta en el aula virtual. Es sencillo, se sube el material a la plataforma virtual, el estudiante tiene acceso a ese material y de esa forma inicia el proceso de revisión, exploración e investigación de los temas. El estudiante una vez va a recoge los materiales que están en el Moodle, en su espacio virtual, él debe revisarlos, debe estudiar de ellos, debe interpretar, pero sobre todo allí van a salir una cantidad de inquietudes y esas inquietudes nos llevan al siguiente paso. Se generan dudas por parte del material, por parte del tema, y el estudiante llega al aula, a la clase y inicia su proceso de exploración. Exploración dentro e integración con los otros compañeros. Las dudas que se pueden generar en clase pueden ser generales o particulares de acuerdo a los temas vistos. En ese momento, en el aula, lo que estamos también realizando es motivando al estudiante sobre los diferentes temas. Significa eso que no nos estamos metiendo con el conocimiento total, sino que le estamos diciendo al estudiante por qué la importancia de cada uno de esos temas. Luego, él debe hacer el esfuerzo particular de ir a investigarlos y si tiene dudas, si tiene algún tipo de comentarios, los traemos a las clases y lo exploramos. Luego de eso, damos el siguiente paso. Las dinámicas pedagógicas. En ese momento se verifica de qué forma fue aceptado el tema por los estudiantes, qué tan profundo fue el estudiante en su investigación o cuáles son las dudas que se generan en la revisión de los temas. También en este espacio nos hemos comprometido a buscar unas dinámicas para que los temas sean vivenciales. Significa eso que con su cotidianidad del estudiante vamos a representarlo, a actuar, a ejercicios, de pronto buscamos mecanismos muy didácticos para que el estudiante experimente en el aula de clase. Por último, la verificación y lo aprendido. Es la parte más compleja que se puede generar en ese tipo de metodologías. La verificación de los contenidos y la verificación de lo aprendido en clase o abstraído de su material o de la parte virtual. Lo que se genera es una actividad de evaluación muy parecido a lo que se generaba antes en el aula para mirar en qué momento está, ¿en momento en qué sentido? Si aprendió el tema, si tuvo una evolución en el concepto estudiado en el tema y cómo refleja, cómo aplica eso a la vida diaria. Bien, también en el momento de verificar y llevar a cabo un control, lo que hace el estudiante es que él mismo debe explorar y exponer el paso a paso de lo que sucedió en la clase anterior. Es parte de su evaluación. Él debe mostrar los resultados no tanto en lo cognitivo, sino también en la forma en que se ha llevado la clase, porque ha experimentado y como en un laboratorio de física, un laboratorio de química, él debe traer un paso a paso de lo que sucedió como experimento en esa clase. Y así es nuestra aula invertida. Sin embargo, tenemos diferentes momentos de reto. Queremos todavía afinar o debemos afinar muchas situaciones, Sí. ¿cierto? Como por ejemplo,
e incentivar al estudiante. No es fácil decir al estudiante que tiene que explorar ciertos temas en una plataforma o hacer una investigación y luego retroalimentar en el salón. Desde la experiencia creo que no hay una madurez todavía clara, pues sí, no clara, concisa, para llevar ese tipo de actividades de forma autónoma. Lo ideal sería en el futuro llegar a esa parte, a que el estudiante de forma autónoma llegue a mirar el material sin que el docente tenga que recordarle en cada clase que tendría que hacerlo. Una expectativa que se genera en el estudiante también es la generación de expectativas. Todos los días que llega a la clase, él llega pensando, hoy, ¿con qué nos van a sorprender? ¿Cuál es la idea de hoy? ¿Cuál es la dinámica que hoy tenemos que trabajar? Entonces eso hace que el estudiante llegue con unas expectativas de ansiedad. De nuevo, la poca revisión del material. Por experiencia, de nuevo, con la actividad que hemos desarrollado, el estudiante no lee, el estudiante no explora los temas, el estudiante no investiga. Y eso genera que la clase fluya de una forma lenta y que no se genere lo que se espera. Con respecto a esa situación, yo creo que parte nuestra nos falta incentivar un poco más sobre la situación y que el estudiante sí vea o que llegue con esa intención de ya haber visto el material. Por último, hay una adaptación de aulas. Hemos experimentado ya en algunos momentos con unas aulas diferentes en donde el estudiante también se debe sentir diferente, con mucha tecnología estas aulas, con puestos móviles, con algunas características en el aula que hacen que el estudiante se sienta en un espacio diferente. Entonces, la experiencia va bien, falta madurar muchas cosas, estamos a mitad de semestre y lo que creo en mi forma particular es que definitivamente la forma como se está trayendo, una forma diferente, agarra al estudiante y ojalá lo lleve a que produzca no el 100% de lo que esperamos, sino el 150%. Sí, señor. Nos falta sí implementar ciertas herramientas, mejorar en todo sentido. Pero se han hecho exploraciones, se generan cosas. Esperamos mejorar y siempre tener en cuenta que lo importante acá es el estudiante. Algunos aspectos por mejorar aquí como para hacer el cierre. Aspectos evaluativos. Todavía nos faltan mirar cómo evaluamos al estudiante, sobre todo en la parte de calificación, y llevar no solamente una evaluación quali, sino también cuantitativa, que nos permita ver exactamente qué es su producción o la producción específica del estudiante. Material adaptado a la metodología. Nos falta crear ese material. Nos falta apropiar más herramientas tecnológicas para que ese tipo de metodologías fluyan. Estimular la revisión previa de los temas por parte de los estudiantes. Significa eso que estamos fallando, en donde el estudiante todavía le falta por leer para llegar a la clase, hay que seguirlo machacando e incentivando. Buscar mecanismos de incentivo hacia esa debilidad que tenemos actualmente. También fortalecer el compromiso por parte de los estudiantes, no solo por una calificación o una nota más durante el semestre, generar compromisos. Empoderar al estudiante. El estudiante necesita que todos los días se le esté diciendo, usted puede, es capaz, hacerle un seguimiento de sus capacidades con el ánimo de generar mejores expectativas y seguramente si exploramos en ese mecanismo el estudiante va a rendir muchísimo más. Y por último, experimentar con herramientas diferentes para mejorar el aula. No solo un tablero, un video, una lectura. Explorar. Entonces, Oscar,
Nos queda por trabajar mucho. Demasiado. Y después les contaremos en otra sesión cómo van estos avances. Muy amables por su atención y esperamos que este video pues motive a otros profesores y a otras personas a llevar esta dinámica del aula invertida a otros espacios. Bueno, yo espero lo mismo y espero verlos en una siguiente oportunidad. Gracias. Muchas gracias.